Bueno, y les agradecemos por estar aquí en esta tercera sesión. El día de hoy tendremos una invitada, no nos acompañará Claudia como participante, pero ella pues nos está acompañando, presenciando y nos ha acompañado durante las sesiones anteriores, pero hoy tendremos otra invitada para nuestra tercera sesión. Como les había comentado, esto forma parte del programa Conversaciones Familiares en Tiempo de COVID, que ha sido una iniciativa que se ha realizado por Universidad Casa Grande en colaboración con el Centro Capacitas de la Universidad Católica de Valencia de España, que es donde forma parte Claudia Escorcia, que nos acompañó en las sesiones anteriores. En la sesión del día de hoy vamos a tener la participación, como les había comentado, de una nueva colega de Universidad Casa Grande. Les voy a compartir. Bueno, así que nos vamos a presentar cuál es el equipo que vamos a participar hoy en esta sesión. Inicialmente pues me presento, soy Andrea Bejarano, los que ya se han conectado y comunidad Casa Grande también ya me conoce. Soy coordinadora de la maestría en educación, mención educación inclusiva de Universidad Casa Grande. Tengo una maestría en psicopedagogía, soy educadora especial también y tengo experiencia en atención a niños con discapacidad intelectual. Nos acompaña también Bernardita Justiniano, que ha estado con nosotros también en las sesiones anteriores. Ella es coordinadora académica en Universidad Casa Grande, doctora en psicología educativa, con foco en formación e innovación docente y desarrollo infantil. Además, es importante mencionar que Bernardita es madre de 3 niños. Nos acompaña también Marcela Frugone, ella es coordinadora de docencia e investigación de Universidad Casa Grande. Está haciendo un doctorado en la Universidad de Barcelona, tiene una maestría en educación y es investigadora en prácticas centradas en familia, inclusión y educación inicial. Y nuestra experta invitada es Mabel González Cogliano. Ella es coordinadora en investigación de la Facultad de Posgrados de la Universidad Casa Grande, es magíster en psicoanálisis y es investigadora en temáticas del impacto de las redes en la subjetividad. Importante mencionar también, como nos habíamos presentado además desde nuestro perfil académico, mencionar también que Marcela Frugone pues es madre de un adolescente y bueno, 3 chicos ya grandes, y Mabel es madre de una chica adolescente también, porque como les habíamos comentado, estamos haciendo esto también desde compartiendo nuestras experiencias familiares y a partir de vivir esta crisis del aislamiento social y de esta nueva situación que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Entonces es importante mencionar también un poco al respecto. Eh, Recordamos los temas tratados sí, previamente, Andrea, de lo que sí, hemos estado hablando. ok, perdón, pensé que me había desconectado, veo que estoy aquí. Listo. Ujú. Bueno, en las sesiones anteriores habíamos conversado ya algunas cosas que vamos a tratar también el día de hoy y que para recordar un poco, ¿no? Habíamos conversado en nuestra primera sesión, nos había mencionado Claudia, el rol que cumplen uno o varios miembros en la familia de ser un pilar del hogar. Puede ser este pilar que también le podemos llamar el líder de la manada o también el director de orquesta. Es una manera de poder llamar a estas o estas personas dentro del hogar que son las que sostienen, que son las que manejan, que dirigen, que acompañan y que de alguna manera en estos momentos de crisis son los encargados de poder contener emocionalmente a la familia. Entonces, en estos momentos que es muy requerida la contención, mencionábamos también en la sesión anterior una metáfora importante respecto al cuidado emocional, a cuidarnos emocionalmente para cuidar a los otros. Y esta metáfora nos decía que el cuidado emocional está relacionado al uso del oxígeno cuando estamos en un avión. Antes de salir en un avión, la azafata nos dicen, recuerden que en caso de emergencia, usted debe colocarse la máscara de oxígeno primero antes de poder colocársela a los demás. Entonces trasladamos este ejemplo a la situación actual. Esta es una situación de emergencia, una situación de crisis que estamos viviendo a partir de este cambio abrupto de nuestras vidas, en nuestra rutina, que parte de una emergencia sanitaria, pero que a su vez nos ha generado una emergencia en muchos otros ámbitos. Y podríamos decir que en estos casos de emergencia es importante que nosotros nos cuidemos emocionalmente para que podamos cuidar a los otros y hacer este acompañamiento. Me cuido primero para poder cuidar a los otros. Y a partir de eso decíamos también que
estamos cuidándonos de un contagio, lo mencionábamos en la semana anterior, y que es el nombre también de la sesión del día de hoy, redes sociales y contagio emocional, estrategias para el autocuidado. Y hablamos de un contagio fuera de un virus, un contagio hacia una enfermedad, pero recordamos que también hay un contagio emocional. Y decíamos en la sesión anterior que las emociones intensas, las emociones fuertes, equivalen a un resfriado neuronal. Tienen el mismo potente como de un resfriado neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que son tan contagiosas como una enfermedad, ya porque generan mucho estrés neuronal y se contagian de unos a otros. Entonces nos decíamos, ¿de qué emociones me puedo estar contagiando en este momento de crisis actual? ¿Y qué emociones estoy contagiando? Y entonces ese es como el planteamiento que vamos a hacer en esta sesión de hoy, que puede surgir a través del uso de la información, de las redes sociales, que son parte de nuestro día a día, y cómo esa información y ese uso de redes nos contagia de emociones, las que a su vez nosotros contagiamos a los otros. Es importante que en estos tiempos que recibimos información nos podamos cuidar también y podamos hacer un filtro. A continuación, Marcela les va a presentar los objetivos de esta sesión que vamos a tratar a lo largo del webinar el día de hoy, antes de iniciar. Gracias, gracias Andrea por tu presentación. Creo que Andrea no se presentó. ¿Te presentaste, Sí, Andrea? sí. Muy bien. Ok. Creo que es importante tener en cuenta el objetivo de del webinar en general, de este programa en general, que es reconocer las capacidades que tenemos de generar salud mental, acciones de salud mental en medio de la gran incertidumbre en la que estamos viviendo. Creo que un tema importantísimo que lo hemos estado discutiendo a medida que hemos estado desarrollando estos contenidos es que el énfasis que se le está dando en este tiempo a reconocer que además de que hay un evento de enfermedad que nos tiene pues totalmente, que ha sacado de control nuestras vidas, pero al mismo tiempo y que ha sacado de control nuestras emociones y estamos sufriendo angustia y una gran, en ocasiones, depresión por todos los cambios y por todos los sucesos, pero que también se nos está hablando de la salud mental y de las acciones que como salud mental nosotros podemos ejercer sobre nosotros mismos. Pequeñas acciones que pueden hacer grandes cambios en nuestras vidas sobre las que hemos estado trabajando. La sesión anterior también trabajamos sobre cómo manejar nuestras relaciones dentro de nuestro entorno. Bernardita nos dio muchos tips y estrategias para el trabajo con nuestras familias, para el tiempo fuera, para el espacio íntimo, para cómo gestionamos relaciones, cómo negociamos con nuestras familias, porque estamos en una situación de estrés. Siempre hemos querido estar mucho tiempo con nuestra familia, pero nunca hubiésemos imaginado estar tanto tiempo en condiciones de tanto estrés y de tanta vulnerabilidad e incertidumbre. Bien, trabajamos esas relaciones la semana anterior, la sesión anterior, y hoy vamos a trabajar sobre otra gran fuente de estrés que tenemos y que tiene que ver con el manejo de la información, con estar nosotros de manera permanente entre el mundo regular, entre nuestra casa y al mismo tiempo hiperconectados, recibiendo información. Esta semana ha sido especialmente dura para Guayaquil, especialmente dura. Creo que todos estamos viviendo momentos de gran pena, de gran duelo, de gran incertidumbre, ¿sí? Y obviamente, más allá, además de la pérdida que hemos tenido, que todos hemos tenido, también hay elementos externos que están dentro de nuestras vidas que nos generan un gran estrés. ¿Cómo manejamos la información que necesitamos tener, pero al mismo tiempo no sabemos hasta dónde tiene que estar dentro de nuestras vidas? ¿Y cómo nos manejamos ahorita en este doble momento en que estamos aquí todos conectados? Miren, hay 59 personas participando de diferentes lugares del país, de la costa, pero al mismo tiempo no estamos presentes. Para ello hemos invitado a Mabel González.
docente de la Universidad Casa Grande, coordinadora del área de investigación de la universidad. Héctor Bujanda nos está acompañando ahí con su pantalla, sí, por favor, porque no ha podido. ¿Qué tal? Bienvenido, Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Héctor es director de la maestría de periodismo, ¿verdad? Este es un trabajo en coordinación entre el área de investigación de la Dirección General Académica y de equipo de la maestría del área de posgrado que estamos trabajando en este espacio. Y bien, le damos la palabra a Mabel. Mabel, desde tu mirada como investigadora en el campo del psicoanálisis y de las redes sociales, ¿qué nos puedes decir sobre lo que está pasando? ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Vamos con Andrea, Rita, nos hace falta la presentación. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Fue la presentación de la PowerPoint. Sí, se los pongo ahora. Sí, pásenmelo, por favor. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí estamos mejor, sí. Estoy mejor, ya voy a tratar de hablar directamente al micrófono. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí compartiendo en estos momentos de hiperconexión y de tanta desconexión al mismo tiempo, ¿no? Estamos viviendo estas paradojas muy fuertemente. Quisiera compartir e iniciar esta conversación con un concepto que se viene discutiendo en las redes, básicamente desde que aparecieron las redes sociales, que es el colapso de contextos. Como pueden ver en esa imagen que estamos compartiendo allí, eso lo podemos vivir desde que tenemos cuentas en redes sociales. Por ejemplo, pensemos en nuestras cuentas en Facebook. En nuestras cuentas en Facebook tenemos básicamente a todo el mundo, a nuestra familia, a nuestros tíos, a nuestros vecinos, nuestras actuales parejas, nuestras parejas, gente del mundo profesional, está todo el mundo. Entonces las redes han hecho posible lo imposible, que tengamos y les estemos hablando al mismo tiempo a múltiples audiencias. Siguiente diapo, por favor, Andrea. ¿Qué sucede ahora? Andrea, ¿podrías pasar? Gracias. Esa es una ilustración que tuve la suerte de encontrar antes de prepararles estas diapos de un gran ilustrador del New York Times, donde ustedes pueden ver cómo en una sola imagen ha condensado lo que estamos viviendo. De la ventana hacia afuera, pues está esta gran amenaza que nos llena de temor a todos, y adentro, en este confinamiento, lo tenemos absolutamente todo. Si ustedes pueden observar en sus pantallas, está el gatito, están sus compañeros de trabajo, están sus amigos, y me parece curioso como investigadora ver cómo este concepto de colapso de contextos ha adquirido un significado totalmente nuevo, porque el colapso de contextos que tenemos ahora es muy distinto al que teníamos en las redes sociales, porque no solo se nos están colapsando los contextos en nuestras cuentas de redes, sino, por ejemplo, nosotros sentados aquí conversando, porque yo ya, por ejemplo, advertí en mi casa que no podía interrumpir ni entrar al cuarto donde estoy haciendo la conferencia, porque estoy conversando con ustedes, pero generalmente este es un cuarto de la intimidad de mi casa. Entonces a todos se nos están colapsando estos contextos de una manera que puede generarnos un estrés inédito, porque no estábamos preparados para este tipo de colapsos. Entonces una de las primeras cosas que debemos hacer es desnaturalizar este colapso que ya las redes sociales venían naturalizando y se nos hacía invisible, porque a veces compartíamos cosas muy íntimas sin darnos cuenta de todos los públicos que teníamos allí. Y ahora es un nuevo reaprendizaje de esta noción de colapso de contextos, porque tenemos ese colapso en la pantalla y por fuera de la pantalla. Entonces, la primera cosa es hacernos conscientes de ello para poder empezar o inventar maneras de gestionarlos adecuadamente. Eso como para iniciar nuestra conversación. Sí. Bernie, ¿tú le ibas a comentar algo a Mabel? ¿Sí? Sí, estábamos sobre ese tema también, hemos estado conversando en las sesiones anteriores de cómo no pensar en la emoción como algo malo en sí mismo, ¿cierto? Sino ver que la emoción nos da una señal, y en ese sentido es importante estar conectados, estar atentos a esas señales que nos da nuestro propio cuerpo, pero también
aprender a gestionarlas y para eso mismo ir gestionando esta información, ¿cierto? Entonces, el problema no es la emoción en sí misma, no es lo que nos ocurre cuando leemos algo, si logramos manejarlo. ¿Cuál es el problema? Cuando la emoción nos paraliza, ¿cierto? Cuando la emoción nos hace descuidarnos, cuando la emoción de alguna manera nos lleva a agredir a otro o a descuidar a otros o a nosotros mismos. Entonces, no sé, Mabel, si nos quieres contar algunas cosas más sobre cómo ir manejando y gestionando esta interacción, esta información en las redes, sin tener miedo a la emoción en sí misma, a emociones que quizás no son tan agradables, sino más bien aprendiendo a cómo gestionar eso con cuidado, ¿sí? Logrando controlar de alguna manera que lo que nos ocurre al estar en contacto en las redes nos ayuda a movilizarnos, a ajustar nuestro entorno, a tomar decisiones, no a paralizarnos o a descuidarnos de alguna manera. Mabel está con el micrófono apagado, ¿le pueden ayudar con prendiéndoselo, por favor, chicas? Creo que ya, Sí, ahí estoy. ahí Gracias. está. Sí, Bernardita. Yo había pensado en la metáfora de todo este ritual que estamos aprendiendo y seguramente en el que todos nos estamos volviendo bastante buenos, de desinfección de nuestros víveres, ¿no? Y pensaba cómo cuando hacemos ese ritual estamos muy conscientes de que hay algo tóxico o algo que nos puede dañar en estos víveres, pero tenemos que hacer unas diferenciaciones. Primero hay cosas que son definitivamente tóxicas y las tenemos que desechar, o sea, botamos las fundas plásticas. Hay otras cosas que no queremos desechar, pero tenemos que limpiar bien, como las cáscaras de los vegetales o las frutas. Y finalmente está ese alimento del cual nos vamos a nutrir, que es el que tenemos que buscar. Entonces quisiera que todos me siguieran con esa metáfora a medida que vamos conversando un poco de este consumo en las redes, que no tiene por qué ser distinto ni discriminado, como el cuidado que tenemos con nuestros consumos alimenticios en estos momentos. Entonces, si Andrea me ayuda, por favor, mostrando la diapo del contagio emocional. A propósito de esta conversación, estuve revisando el artículo de una experta de Harvard en temas de salud emocional, y ella recordaba un concepto que es un concepto bastante antiguo en psicología, que es el contagio emocional. ¿Qué implica el contagio emocional? Como los seres humanos somos seres sociales, no solo podemos contagiarnos biológicamente de virus, como es la situación actual, sino que también podemos contagiarnos emocionalmente. Entonces, el contagio emocional es, sin importar las emociones, sin darnos cuenta inconscientemente por ser seres sociales, sentirnos contagiados o motivados con la emoción que vemos en los otros. Entonces, no sé si Andrea o Bernardita me pueden ayudar con la app para compartir con los... Bernardita, por favor, si me puedes habilitar. Compartir con los invitados esas ideas que sacamos del artículo de la experta en Harvard. Entonces, pensando en este contagio emocional, es que tenemos que estar muy atentos a nuestros consumos en las redes, así como estamos atentos a los alimentos que estamos entrando en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, el primer paso es estar conscientes de que este contagio existe. Es decir, no podemos indiscriminadamente meternos y zambullirnos en nuestras redes como lo hacíamos en épocas normales, por decirlo así, porque ahora estaríamos exponiéndonos a una cantidad enorme y descontrolada de información tóxica que realmente podría empezar a alterarnos más de lo debido. Entonces, no sé si Bernardita... Sí, dame un segundo y ya lo estamos compartiendo. Dame un segundo y ya va a conectar. Listo. Entonces, en realidad, cuando pensamos empezar a hacer un uso consciente de las redes sociales, estamos también haciendo un cuidado importante de nosotros, de la misma manera que cuidar los alimentos que ingerimos. Eso como
una Sí, primera. como nosotros lo habíamos hablado ya también, Mabel, en la sesión anterior, ¿no? Mencionabas ahora, hay varios estudios al respecto y que nos indican que pues estas emociones intensas tienen una carga neuronal también y, y que son igual de contagiosas que un virus. Y que creo que es lo que a partir de varios días luego del aislamiento social empieza a manejar en nuestros entornos, ¿no? Que nos vamos Sí, contagiando así es. de situaciones internas, pero también, ahí está, lo que mencionábamos respecto al contagio emocional, si lo podrías compartir. Tal vez tenemos hoy nuevos invitados, si lo podrías retomar, Mabel, por favor. Sí, perfecto, ahí tenemos las ideas que habíamos preparado. Como les había dicho, ahí está el contagio emocional como un mecanismo mediante el cual cualquier tipo de emociones se vuelven virales. Fíjense que estamos usando términos relativos a la enfermedad también con las emociones, ¿no? Dentro de nuestros grupos, obviamente esto no es un mecanismo que ocurre de la nada. Las redes sociales están construidas con lógicas de grupo, están nuestros amigos, nuestros grupos sociales. Entonces, esa, digamos, sería esta fuente de contagio que, como pueden ver en el paréntesis, puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Siguiente, por favor. Como les decía, lo más importante para amortiguar este contagio emocional negativo y también para potenciar todo lo que de positivo nos pueda traer esta interacción social, debemos de estar conscientes. Entonces, primera recomendación es hacernos conscientes de que todo esto nos pudiera estar angustiando más de la cuenta. O sea, y tal vez después reflexionar o sopesar cómo tenemos que mantenernos informados, sí, pero no intoxicados. Sí, eso te iba a consultar también, Mabel, porque es difícil, ¿no? ¿Cómo manejamos el acceso a la información? Tenemos una necesidad de mantenernos informados de manera general, es un hábito nuestro, pero en estos momentos actuales y debido a la situación y a la crisis actual, tenemos mayor necesidad de eso. Entonces, debemos seleccionar, te pregunto, ¿cómo seleccionamos qué leer, qué no leer? Considerando, como tú indicas, que así como hacemos una desintoxicación actual, que es un protocolo nuestro, vamos a hacer las compras, llego a casa, desintoxico todo lo que he comprado previo a ingresarlo a mi hogar y para el consumo de mi familia, ¿cómo podríamos trabajar esto para desintoxicarnos de la información y poder hacer una selección adecuada entre qué consumo y qué no debo consumir? ¿Qué nos podrías recomendar al respecto? Sobre todo ahora que estamos inundados de información, ya no solo por la televisión, las noticias, sino que por múltiples redes de las que hacemos uso diario. No sé si está Mabel. Gracias. Sí, vamos a empezar con el mismo orden que les proponía con la metáfora de desinfección de víveres, ¿no? Lo primero que hacemos es deshacernos de lo que es realmente tóxico, o sea, lo que tenemos que botar a la basura. Y eso es lo primero que quiero compartir con ustedes. Tal vez muchos de ustedes, sé que muchos de nuestro público son educadores y ya han escuchado hablar de la fake news. Si me ayudan con la diapo, por favor, para ir conversando sobre la fake news. La fake news en este momento sería esa parte tóxica a la cual no tenemos que acudir y que tenemos que desechar. Porque en este momento no estamos para consumir nada que no sea definitivamente esencial a nivel de información y mucho menos información que vaya a ser angustiosa y por supuesto falsa. Entonces, una de las recomendaciones que incluso están circulando mucho en este momento a nivel de los gobiernos es establecer estos tres momentos, ¿no? De parar cuando recibimos información, reflexionar y verificar. Esto se tiene que volver también una especie de ritual para nosotros, así como lo hacemos y nos hemos acostumbrado al ritual de desinfectar nuestros víveres. La siguiente, por favor. Entonces, he traído para ustedes algunas recomendaciones actuales
de diversos expertos en temas de fake news. Esto, por ejemplo, fue tomado de un artículo de la BBC, como unas preguntas que tenemos que hacernos cada vez que recibimos información, por ejemplo, a través de WhatsApp. Si esta información te causa una reacción emocional muy grande, es probable que sea fake, porque las noticias fake o las noticias falsas se diseñan justamente para eso, para causar una gran conmoción emocional, positiva o negativa. Muchos de ustedes deben haber recibido por su WhatsApp miles de noticias falsas diciendo que ya se había encontrado la vacuna del COVID, o lo contrario, diciendo que este virus es un invento de un laboratorio estadounidense para acabar con China y con los ancianos. O sea, tonterías que no tienen ningún tipo de sentido ni fundamento y que sin embargo recibimos, y en el estado de agitación que nos encontramos, compartimos irreflexivamente, ¿no? Aunque en el fondo somos personas educadas y sabemos que no tiene sentido, en este momento de agitación tendemos a pasar ese primer filtro, ¿no? Si algo que causa una reacción emocional muy grande, es probable que sea fake. Si ustedes recuerdan la última vez que leyeron una noticia escrita por un medio serio, realmente no pretende conmoverte ni generarte una emoción fuerte, sino informarte, darte cifras y darte datos para que entiendas bien la situación. La segunda cosa es cómo estas noticias confirman prejuicios. Por eso el segundo consejo es preguntarnos si confirma alguna convicción que ya tenías. Si la noticia que estamos leyendo activa algún prejuicio que tenemos, si se refiere a ciertos grupos o minorías, como decir, por ejemplo, los comunistas están inventando esto para que la gente X o Y, es muy probable que esa noticia sea falsa, porque una buena noticia, una noticia seria, no va a tener esa connotación y ese sesgo hacia determinadas minorías o grupos. Entonces, si siempre tiene noticia, confirma alguno de los prejuicios que tengo, es probable que sea una noticia falsa. Y esto es muy importante. Ustedes sienten al leer la noticia que más que darles datos, está pidiendo o rogando o sugiriendo que les crean, porque sí, o tienes que creer en esto, o no puedes creer en lo que dicen los diarios porque lo que te estamos diciendo acá es la verdad. También hay que sospechar, porque una verdadera pieza periodística no tiene que rogar, ni pedir, ni suplicar, ni sugestionar. Una verdadera pieza periodística simplemente informa a través de datos concretos y referencias a fuentes autorizadas. Siguiente, por favor. También les he traído esta noción de recordar que producir un reportaje serio va a tomar tiempo. Entonces, cuando recibimos noticias bomba, noticias que dicen se acaba de descubrir la vacuna, acaban de determinar cómo detener el virus, tenemos que desconfiar. Porque generalmente los periodistas saben muy bien todo el trabajo de verificación y de investigación que implica sacar una noticia, incluso con la velocidad que exigen las redes sociales. Entonces hay que desconfiar de estas noticias bombas que aparecen en el calor del debate. Siguiente. A ver, Mabel, sí. Te interrumpo ahí y te comento. En estos días han pasado algunos mensajes, justo vas a hablar tú de eso, algunos mensajes de voz y algunas recomendaciones de salud sobre el tema de que tome tal cosa, que el doctor fulanito lo dijo con un mensaje de voz, o dice el doctor tal, ¿no, verdad? Y la gente dice, como es un doctor, le tengo que creer, y ha estado recomendando medicina, ha estado recomendando cosas. ¿Qué opinas sobre eso, Mabel? ¿Qué tan cuidadosos deberíamos ser sobre reenviar o recomendar temas médicos en estos momentos? Bueno, hacia el final, sería muy largo darles una lista, además que sería muy sesgado, porque es la lista de las fuentes que yo considero confiables. Pero nuestro sentido común nos dice que no cualquier doctor está autorizado para hablar de una epidemia, por ejemplo, que es un campo muy específico de la medicina, ¿no? Incluso si es doctor, no necesariamente está autorizado para hablar de esta pandemia y de todos los cuidados que se tienen que tener con eso. Entonces yo diría que solo por el hecho de ser doctor no tenemos que tener la tranquilidad de compartir ese tipo de información. Además que hay muchas organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones alrededor del mundo que se están esforzando por
sistematizar y generar contenido de calidad para que todos nosotros podamos consumirlo. Entonces tengamos un poco de responsabilidad, como decíamos al principio, en ese semáforo, y no paremos un poco ante esa compulsión de compartir todo lo que nos llega. Entonces, mi primer consejo es pensar, analizar y verificar cuando te llega cualquier información a tus redes sociales, porque tú puedes ser ese nodo que va a parar ese contagio emocional negativo. También les he traído unas recomendaciones que WhatsApp justamente consciente de la inmensa viralidad que permite su red a propagar noticias falsas y el tremendo peligro que tendría eso en una pandemia como esta, ha sistematizado justo en estos días, ¿no? Entonces, como primera cosa, tenemos que, aunque calculo que muchos de nosotros ya lo sabemos como usuarios de WhatsApp, tenemos que revisar si lo que recibimos son mensajes reenviados. Ya sabemos que este icono de aquí, de las dos flechitas, implica que ese no es un mensaje original de la persona con la que estoy conversando en WhatsApp, sino que lo han reenviado. Y una cosa que incluso yo aprendí al preparar esta presentación es que cuando tiene más de una flechita, como la que ven aquí, ustedes, como que tiene una flecha y una sombra de flecha, quiere decir que ya ha sido compartido por más de 5 veces. O sea, ustedes ven este mensajito con 2 flechitas, eso ya es bien. Y habría que desconfiar un poco, especialmente si son mensajes sin ningún tipo de encabezado, sin ningún tipo de link, sino simplemente, por ejemplo, un audio, un voice o un mensaje plano de WhatsApp que llega con esas 2 flechitas. Porque no hay ahí un autor que firme, no hay una institución o un medio que respalde eso, es simplemente alguien se le ocurrió poner a circular eso. Entonces yo me atrevería a decir que ese tipo de mensajes son bastante sospechosos. Siguiente, por favor. Las fotos y los archivos multimedia. Sabemos que las imágenes y los videos tienen una fuerza en nosotros tremenda como evidencia. O sea, no saben las veces que yo me he peleado con muchos familiares porque por si muchos de ustedes no lo saben, existe hace ya algún tiempo, no les puedo decir con exactitud cuánto, una cosa que se llama deepfake. El deepfake implica que yo puedo falsear un video. Es decir, alguien puede tomar esta grabación en la que yo estoy hablando y gesticulando y poner en lugar del audio de mi voz otro audio. Incluso pueden cambiar en mi gesticulación en mi cuerpo, mi cara y poner otra. O sea, esos son los niveles de falsificación que pueden tener las piezas audiovisuales, así que tampoco se confíen en una pieza audiovisual, y ya sabemos que las imágenes pueden ser fácilmente digitalizadas. Entonces, un tip que nos da WhatsApp es corroborar ese titular en otros medios. Si aparece en otros medios, es probable que sea un titular confiable, y eso lo podemos hacer usando un motor de búsqueda. Podemos poner en Google ese mismo titular para ver si aparece ya registrado en medios serios que nosotros confiemos. Y lo mismo, tratar de identificar si ese video está alojado en algún sitio web. Porque si es un video descabezado, es decir, que no se corresponde a ningún sitio web, es probable que sea un deepfake, es decir, un video editado. Siguiente, por favor. Mabel, suena hartísimo trabajo, ¿verdad? Pero sí hay que manejarlo porque es una necesidad que tenemos de limpiar lo que llega a nuestra casa, a nuestras mentes, ¿sí? Y lo que nosotros circulamos, ¿no? ¿Verdad? Es como cortar el virus, ¿sí? Cortar el contagio, así es. Y yo creo que a todos nos sigue costando y nos sigue pareciendo tedioso y artificial ponernos a lavar las piñas con jabón. Pero no podemos dejar de hacerlo, porque es nuestra responsabilidad para lo que vamos a ingerir. La misma responsabilidad tenemos con los consumos que ingerimos, por nuestra salud mental y por la salud mental de nosotros, ¿no? Creo también, o sea, tenemos protocolos de... Es cuando la apariencia del mensaje... Sí, ¿decías algo, Andrea? Sí, bueno, era retomando la idea que tú mencionabas, ¿no? Tenemos protocolos para nuestro cuidado físico debido a que a la situación y la crisis que estamos viviendo surge de una emergencia sanitaria y de la posibilidad de enfermarnos. Entonces, tomamos algunas medidas, protocolos de desintoxicación
física para cuidar los alimentos que consumimos. Me parece que podríamos trasladar esos mismos protocolos de desintoxicación a otros aspectos, lo que consumimos a nivel de información y de las emociones que eso puede generar, ¿no? O sea, era como trasladar también este cuidado a otros ámbitos, no solo dejarlo en el plano físico y de alimentos y demás, ¿no? Bien. Ujú. Una cosa en la que pensaba mientras me hacía la pregunta Marcela, es que antes cuando lo único que consumíamos eran los medios impresos o los noticieros, ese trabajo nos lo hacían los periodistas. Y yo Ujú. creo que este es un momento en el que tenemos que rendirle un tremendo homenaje a esa profesión que nos hacía todo este trabajo, que ahora, por la circulación de información tan exponencial a la que nos vemos expuestos, ya tenemos que hacerlo nosotros también, ¿no? O sea, por eso siempre debemos volver a los medios, porque ellos sí tienen desde su oficio una responsabilidad hacia nosotros. Entonces, cuando tenemos esta duda y esta cosa, pues volver a los medios, porque ellos sí van a haber hecho su trabajo y podemos nosotros cotejar lo que estamos recibiendo. El otro consejo es cuando los mensajes lucen raros. ¿No? Me refiero raros a que pueden tener muchos errores ortográficos. Sabemos que hasta en los mejores medios pasa, puede haber un error ortográfico, pero no demasiados errores ortográficos. Eso debería levantarnos las alarmas. O si nos parece, por ejemplo, que a veces muchos lugares que tratan de emular medios serios, por ejemplo, de emular al New York Times o emular al Universo con el logo parecido. Entonces, fijarnos muy bien en ese tipo de detalles. Si algo se ve extraño, lo más sencillo es tipear ese titular en Google para ver si realmente aparece en la página del En un medio medio. oficial. Ujú. Así es. Siguiente, por favor. Bueno, lo que les decía hace un rato, ¿no? Las noticias falsas apelan a los prejuicios. Algunos de ustedes que leyeron cómo funcionó el escándalo de Cambridge Analytics funcionó justamente así. En Internet existe lo que se llama el clickbait, es decir, cómo atrapar clics, es decir, cómo salir a pescar Ujú. clics. Y hay muchas organismos o personas inescrupulosas que se han hecho expertas en generar titulares que apuntan directo a nuestros prejuicios. Y eso fue lo que hizo Cambridge Analytics con muchos de los americanos, porque apuntaban a prejuicios de raza, a prejuicios de género, a prejuicios de clase social. Entonces, si un titular habla mal de la minoría que a mí me cae mal, entonces yo voy a creer que eso es cierto, porque así funciona funcionamos cognitivamente así, ¿no? Eso es el sesgo que tenemos. Entonces, cuando me siento muy halagada por un hecho o por una noticia, tengo que ser crítica y decir, esto será así de cierto. Y una vez más, corroborar los hechos e ir a las fuentes de Como tú dices, Mabel, me pareciera que es como que ponen anzuelos para ir atrapando, anzuelos. ¿no? Así Como es. usar anzuelos e ir atrapando, y ya creo que queda nuestro rol, como tú mencionas, los periodistas de alguna manera, cuando leemos fuentes que han sido publicadas por periodistas, lo filtran y hacen ese trabajo por nosotros. Ahora que nosotros consumimos muchas otras redes y que nos vienen de contactos y no son fuentes oficiales, nos queda ese trabajo. Es cuestión también de ser críticos y tener disciplina en ese sentido, ya que Y no tenemos el seguimos, trabajo hecho por otro, ¿no? así Ujú. es, y seguimos teniendo, felizmente, larga vida a los periodistas, seguimos teniendo a los medios. Entonces Sí. podemos volver siempre a ellos para cotejar esta cantidad de sinsentido que a veces nos lleva a nuestras redes. Siguiente, por favor. Mabel, igual la gente nos está dando algunas sugerencias, por ejemplo, nos está diciendo que no es tan fácil porque en la misma lógica que estamos teniendo del tema de lo que consumimos y pensando en que también podemos consumir compulsivamente comida, ahora que estamos como encerrados, estamos como cuidando no comer demasiado, o a veces la gente está con grandes trastornos de alimentación. Ujú. De la misma manera, ¿cómo consumimos qué consumimos? O sea, ¿qué pasa con nuestras redes de WhatsApp? ¿Sí? Por ahí algunas compañeras han recomendado tener como ¿cómo se llama? Ponerse horarios. Tengo un compañero, Alfredo Velasco, que agradecemos que esté participando, que nos dice, borren el WhatsApp, ¿sí? Yo borraría el WhatsApp y me quedo descomunicada a mi familia, no, para que lo tengas presente y nos acompañes mientras vamos contestando también algunas de las preguntas o sugerencias que la gente nos dice, ¿no?
Y yo no sé si me estoy adelantando porque sé que ustedes tienen al final como que cada uno va compartiendo desde lo personal cómo vamos gestionando también esto, ¿no? Porque lo conversábamos con ustedes en la preparación de esta sesión. Nosotros somos aquí 4 expertos, somos 4 seres humanos que también estamos lidiando con la angustia, con la pandemia, con la infoxicación. O sea, yo les puedo compartir como consumidora de redes que consumo Twitter y con todas estas cosas y estos consejos, a veces también caigo en la infoxicación. Pero creo que ahí depende de nuestros mecanismos emocionales, de cómo nos conocemos a nosotros mismos, y decir, bueno, ¿qué tan angustiado me siento? Mi umbral de angustia, decir, no, ya estoy pasando un umbral de angustia ya incontrolable, creo que es el momento de desconectarme, ¿no? Porque creo que dependiendo de cuál red social nos haga más sentido a cada uno, podemos pensar que es inadmisible desinstalarla. Por ejemplo, yo desinstalé Facebook de mi celular porque no lo siento tan imprescindible para mí. No podría desinstalar WhatsApp. Entonces, cada uno tiene su fórmula y su combinación de redes, y mi consejo general sería estarse tomando la temperatura, así como estamos muy, muy obsesivos con la temperatura del cuerpo, tomarnos la temperatura emocional de cuando la angustia ya es demasiada. Porque es verdad que estamos todos angustiados, o sea, no podemos esperar estar relajados, eso es imposible. Pero cuando el nivel de angustia sentimos nosotros que nos sobrepasa, creo que es el momento de desconectarnos de esa red, de ese chat de WhatsApp, o sea, empezar a discriminar, ¿no? A discriminar y a entender esa dieta también de información y de interacción en las redes. Podríamos hacer una conclusión con lo que bueno, Bernardita nos dijo la semana pasada, la sesión anterior, es como tener un tiempo fuera, como poner un marco de distancia, como decir, hasta aquí estoy, ¿sí? Así es. Seguimos, Mabel. ¿Alguien más me iba a decir algo? Iba a conectar un poco en este tema de las noticias falsas. Nos estás dando muchas estrategias e información que nos permite ver, ok, ¿cómo puedo medir que esto es real o no? Nos comparte una participante, una invitada, Teresita Toledo, y ella dice, trabajar desde la empatía y consecuencias de lo que compartiré. Entonces, tal vez yo pueda recibir cierta información y pueda yo hacer el filtro y digo, ok, yo no continúo con el ciclo de información, pero eso no es tan fácil porque, como tú dices, Mabel, mucha de esta información emplean anzuelos a partir de prejuicios, ¿ya? O preconcepciones. Entonces, si yo me siento muy conectada con una información que recibí, con una noticia falsa, por ejemplo, que sabemos que puede estar arraigada a uno de mis prejuicios, como yo creo que así es, y estoy de acuerdo con esa información, lo más probable es que yo la comparta, porque esa información coincide con mi punto de vista sobre la situación. Entonces, me parece bien lo que dice Teresa y ojalá lo pensáramos así siempre, tener como empatía y decir, ok, he recibido esta información, yo estoy de acuerdo, pero lo debo o no lo debo compartir. Pero no es tan fácil porque, como tú dices, nos genera un clic, es un anzuelo y caemos en el anzuelo y digo, estoy de acuerdo con esta noticia y la comparto. Entonces, esa recomendación que nos has dado me parece clave, que podamos ser críticos, más analíticos y decir, ok, ¿cuál es el anzuelo que esta información está empleando para poder llamar mi atención o captar mayores lectores? No, me ha parecido una estrategia muy importante de considerar, porque lo más probable es que compartamos las cosas con las que sentimos que coinciden con nuestro punto de vista. Efectivamente, me parece súper bien el comentario de Teresa de la empatía. Entonces tenemos por un lado como estrategia la empatía y por otro lado es tomarnos nuestro propio termómetro emocional y saber cuándo estamos traspasando nuestros propios niveles de angustia y regresar a la metáfora que les proponía al principio de es tedioso, sí, pero tenemos que aprender a hacer esta desinfección. Ahora, no nos sale perfecto. A mí me pasa cuando estoy desinfectando los víveres. Me pregunto a mí misma, ¿habré puesto suficiente jabón a las papas? Pero luego nos lo han dicho en muchos comunicados, ¿no? Si no solo reducir el riesgo, lo mismo podríamos decir acá. No existe la desconexión total, no existe el detox perfecto de redes, pero tenemos que ir trabajando
esas estrategias y cuidándonos, ¿no? Recuerdo que hace poco una persona de mi círculo íntimo, un familiar, me mandó, una persona educada, inteligente, me mandó un video, se veía muy serio porque estaba un funcionario de Estados Unidos atrás, todo se veía muy oficial, de este tema, este bulo de que esto es un invento de es un virus, es guerra biológica, ¿no? Para hacer guerra con China, ¿no? Y entonces, en ese momento, tuve que tener empatía con esa persona porque estas también son mecanismos para lidiar con la angustia. Entonces tampoco podemos ponernos así todos bravos y decir, pero ¿cómo te pasa que eres ignorante? No, y por eso estamos en una situación extremadamente difícil, porque entonces tenemos que mantenernos informados, no intoxicarnos con la información y tener paciencia con los otros. Entonces, en algún momento vamos a fallar, en algún momento nos vamos a exasperar y en algún momento nos vamos a angustiar. Y hay que aceptar eso. Pero ir lidiando, que me imagino que ustedes lo han ido conversando en todas las sesiones, o sea, ¿quién puede atreverse a dar una receta para salir bien librado de esto que es inédito, que es nuevo? Nadie estaba preparado, ¿no? Entonces, claro. Sí. Conectándolo con el nombre de la sesión, todas estas estrategias que nos están indicando son estrategias de autocuidado. O sea, el cuidado hacia nosotros mismos también tiene que ver con esto, con el tema de la salud, de nuestra nutrición, evitar enfermarnos, pero el autocuidado también tiene que ver con esto, o sea, porque toda esta información tiene un efecto emocional en nosotros, que puede ser perjudicial en muchos casos. Conectándolo Es parte de cuidarnos también. Con eso y con la sesión anterior, cuando Bernardita hablaba y nos daba tantos consejos sobre cuidar nuestra familia, sobre las normas en la familia, también podemos dentro de nuestros grupos de WhatsApp familiares hacer limpieza, ¿no? Como poner algunas normas, pensar mucho qué voy a compartir en el grupo de la familia, ¿no? ¿Verdad? Pedirles que no compartan cosas que puedan generar gran angustia familiar, ¿sí? Bernardita tenía algunas preguntas sobre el manejo familiar. Bernardita, no. Sí, igual creo que ¿les parece si terminamos con las estrategias de fake news? No sé si tenías alguna más. Sí, A ver, para continuar a lo siguiente. Terminando, sí. Esta que tenemos aquí me parece interesante porque si bien es cierto habla de reportarnos, si recibimos constantemente noticias falsas de un grupo, de un contacto, reportarlo. Aquí creo que debemos de hacer la excepción obviamente entre nuestros familiares, nuestras tías, que son las que nos mandan generalmente estas cosas, nuestras mismas mamás, obviamente no las vamos a reportar, ¿no? Pero sí pensar que sí hay sitios malintencionados. Por ejemplo, en Facebook podemos verlo así, ¿no? Hay sitios que están creados para poner a circular estos bulos y estas noticias falsas. Si identificamos eso en Facebook, por favor, hay que reportarlo, porque eso sí es, digamos, una responsabilidad ética que tenemos para ayudarle a Facebook. Es una red inmensa que sin ayuda de estas denuncias no podría identificar estos sitios, ¿no? Siguiente, me parece que hay una más. Sí. A ver si. Sí. Corroborar la información con las otras fuentes, que eso ya lo hemos dicho. El identificar, por ejemplo, este es un buen momento para identificar cuáles son mis sitios confiables de información, mis medios confiables, ¿no? Incluso yo, no voy a mencionar el medio, pero he tenido que hacer asimismo una limpieza de los medios en los que confiaba, porque también para los medios es una gran prueba, ¿no? Y hay medios internacionales incluso que en mi opinión no lo están haciendo tan responsablemente. Entonces también es un buen momento para revisar eso, ¿no? Los medios en los que yo solía confiar están respondiendo a la altura de este evento, y pues siempre tendremos a las organizaciones de la sociedad civil, como la Organización Mundial de la Salud, que está liderando un poco el flujo de información. En mi opinión, los gigantes de Silicon Valley como Facebook, WhatsApp y Google están haciendo un esfuerzo importante para ayudarnos con esta curaduría de información en nuestras redes. Entonces, ¿qué nos queda como para cerrar estas estrategias? Hay muchas estrategias de filtrar o curar información, porque no creo que sea posible ni deseable en un momento como este de tanto estrés la desconexión total. No se puede. Y nuestra psique no lo va a soportar. Créanme que si ahorita se ponen paranoicos y se quieren desconectar de todas las redes,
no van a durar ni 2 días, con esa desconexión van a volver porque lo necesitamos. Entonces, recordemos que las redes como Facebook tienen la posibilidad de silenciar contactos, no se tienen que pelear con la persona. Si la persona está con un manejo de información muy tóxico, podrían silenciarla y eso no significa que dejan de ser amigos ni que la persona se va a enterar de eso, ¿no? Dejar de seguir en Twitter también, si la cuenta se ha vuelto demasiado tóxica para sus propios niveles de angustia, pues pueden ponerle silencio a la cuenta. Y cuando ya son cuentas malintencionadas o contactos malintencionados, yo creo que no debemos sentirnos culpables de bloquearlos, porque no estamos en tiempos de jugar con nuestra salud mental. Y desde el otro extremo, desde el punto de vista nutritivo, ¿no? Ya cuando llegamos a la desinfección de los alimentos, ya hemos limpiado todas las cáscaras con cloro, con jabón, ya nos toca nutrirnos, o sea, ya tenemos la comida ahí. Entonces podemos usar esa metáfora para pensar cómo nutrirnos usando las redes sociales. Un bonito momento para pensar, a mí me pasó, yo tengo algunos autores que vienen desde del campo de más de la espiritualidad, de la meditación, y no se me había ocurrido seguirlos, por ejemplo, en Instagram. Y ahorita pensé en eso, o sea, necesito nutrirme de gente que generalmente me genera buenos estados anímicos. Entonces, empezar a pensar en eso y empezar a seguir a esas personas en Instagram, o seguir a esos autores o a estos expertos en Facebook y Twitter, ¿no? O sea, pensar en cómo buscar nuevas formas de nutrición y dejar atrás las fuentes o formas de angustia que no me están ayudando en este proceso. No sé si pasamos a la pregunta que tenía Sí, yo Bernardita. tengo, sí. Igual, antes de terminar, antes de ir a la pregunta de Bernardita, sí, y un poco conectado a todo lo que mencionabas, porque estabas hablando mucho del WhatsApp, que es una de las redes sociales de la que más uso hacemos actualmente. Considero que también las redes tienen sus lados positivos, como el WhatsApp. Por ejemplo, actualmente nos encontramos en una situación de aislamiento social. Físicamente no podemos compartir con otros. Por ejemplo, Bernardita, ella está con su familia acá en el Ecuador y tiene gran parte de su familia, el resto de su familia en Chile. Y sin embargo, puede mantenerse en contacto sus hijos, ella a través de videollamadas, del WhatsApp. Creo que sí es un aporte, tiene el lado positivo también. Tal vez en estos momentos actuales sea un buen momento para decir, ok, a este espacio, el uso que yo le quiero dar es para compartir con ustedes. Tenemos un grupo de primos, el grupo con los padres, el grupo con los amigos del colegio, y tal vez nos va a permitir, a partir de la situación actual, ¿qué les parece si en este espacio compartimos cómo nos sentimos, compartimos anécdotas y no compartimos información, porque creo que todos nos estamos informando por otras fuentes? Entonces tratemos de no emplear información. Tal vez puede ser la oportunidad de crear acuerdos en los diferentes grupos que tenemos y así no nos vamos a medidas tan extremas como desinstalo WhatsApp, porque es imposible, o como tú dices, puedo desinstalar las redes sociales y a los 2 días voy a decir tengo que volver, pero sí sería la oportunidad de crear acuerdos o reglas, tal vez con ciertos grupos o ciertos contactos, sobre el uso que queremos hacer de la red social y de ese contacto que tenemos, ¿no? Porque considero que puede ser muy perjudicial si nos dejamos intoxicar, pero tiene un gran beneficio y las redes sociales y la tecnología actualmente nos están brindando todas estas facilidades. Por ejemplo, el poder realizar esta sesión, estas conversaciones, es algo que nos permite la tecnología, el poder estar en contacto a través de videollamadas, de chat con otros que no podemos también. Bueno, y Bernardita quería consultar también algo para Mabel. Sí, bueno, lo que habíamos, a partir de lo que habíamos también conversado en sesiones anteriores, o sea, porque por un lado lo que gestionamos nosotros en nuestras propias redes, ¿sí? Y como bien dices tú, a veces el mismo lenguaje emocional, desde la empatía, desde la lógica del ganar-ganar y no ver al otro como un contrincante, sino como mi equipo en esto, vamos acordando ciertas reglas del juego. Y siguiendo la lógica también de nuestro rol de cuidado de otros, ¿cómo podríamos eso ir haciéndolo con nuestros hijos? O sea, ¿cómo ir, o con otros miembros de la familia que no están a cargo de nuestro cuidado? A veces también
hay adultos mayores que en este momento sí están de alguna manera a nuestro cuidado en el tema de las redes o en el tema de el cómo vamos llevando emocionalmente la crisis. ¿Cómo podríamos ir acompañando y ayudando a otros a hacer este ejercicio también? A veces yo quedo con la inquietud, ¿qué está viendo mi hijo en YouTube? A veces puedo controlarlo y a veces, entre que estoy trabajando desde la casa, pendiente de la hermana pequeña, etcétera, uno no siempre lo controla, ¿sí? O si le doy acceso a tener un grupo de WhatsApp desde mi teléfono, bueno, entro a ese WhatsApp, lo reviso, no lo hago, controlo, no controlo. ¿Cómo apoyamos también el cuidado de otros? Bueno, como padres sabemos que, así como nos dicen los médicos ahora, la desinfección total es imposible, el control total es imposible, siempre lo ha sido, recordemos cuando éramos chicos. Y ahora, con el tema de las redes, sé que es un tema que angustia mucho a los padres, pero quisiera tranquilizarlos con dos cosas. Primero, que a veces tenemos una visión del consumo de los chicos como si fuera muy azaroso. O sea, como que si los chicos se encuentran frente a este gran monstruo del Internet o este gran monstruo de YouTube y consumen cualquier cosa. No es así. Los chicos se suscriben a ciertos canales de YouTube y eso es lo que consumen, con ciertas temáticas que les van interesando, ciertos estilos de comunicación, y ustedes saben que el algoritmo de YouTube, porque ustedes son usuarios de YouTube, también les sigue sugiriendo en la misma línea. Entonces, no quiero que se imaginen a sus hijos frente a un océano de información salvaje y ellos agarrando bocanadas de agua al azar. No sucede así porque las redes no funcionan así. Entonces es muy probable que sus hijos de diferentes edades estén suscritos a ciertos canales y esos sean los canales que estén consumiendo. Entonces tal vez una buena estrategia sería preguntarles, ¿qué dice tu youtuber, los youtubers que tú sigues del virus? O en los países de los youtubers que tú sigues está el virus. Y puede ser una pregunta bisagra para tratar de entrar sin ser intrusivo en ese mundo. Y yo les aseguro que sus chicos les van a contestar. De la misma manera que cuando nosotros, que éramos de la generación de la televisión, a nuestros papás se les ocurría ponerse a conversar de la música que escuchábamos o que estás viendo en la televisión. O sea, es exactamente la misma lógica. Lo que pasa es que acá es distinto. No les puedo negar que hay el peligro de que ellos consuman cosas que no sean adecuadas, sí, pero no es tan grande como nosotros pensamos a veces. O sea, nuestros hijos están realmente ocupados viendo las cosas que les gustan, ¿no? Y pensábamos, por ejemplo, en el TikTok, que para los que no lo conozcan es una red social que está plagada de preadolescentes. Yo sé que les va a entrar angustia a aquellos que tengan hijos preadolescentes, y sí es muy probable que sus hijos tengan secretamente una cuenta allí. Hace algunos meses me metí por cuestiones de curiosidad investigativa y créanme que es una red social bastante inocente. No me voy a meter en el tema que hay adultos ahí, porque esa es otra discusión, pero los consumos que están teniendo los chicos allí son una forma de manejar la angustia también. Ellos están manejando mucho la angustia del virus en TikTok a través del humor, a través de la música. Entonces yo creo que quitarles a los chicos sus redes sociales o sus videojuegos en este momento sería equivalente como que en nuestra época nos hubieran arranchado nuestras muñecas y nuestros carritos. Porque recuerden que nosotros también gestionábamos la angustia con nuestros juguetes. Y para nuestros hijos las redes sociales son estos juguetes, ¿no? Entonces, estar pendientes, sí, porque como siempre tenemos que estar pendientes de ellos, pero no nos asustemos tanto porque sí, los chicos están gestionando la angustia a través de esos contenidos que siguen, que son los que han seguido siempre de acuerdo a sus intereses. Si sus hijos son deportistas, pues seguirán contenidos de deportes o de entretenimiento. Y este es un tema que está traspasando todas las esferas. Entonces créanme que todo el mundo está hablando de esto. Con respecto a los adultos mayores, pienso en mi mamá, que es mi vecina, que tiene 80 y pico de años y es una generadora de contenido con mucho volumen en Facebook. Lo que creo que podría servir para ellos es escucharlos y también, como son adultos, conversar con ellos desde el punto de vista más lógico, no desde el fake news, por ejemplo, que es lo que yo hago con mi madre. O sea, cuando conversamos de tal o cual noticia, le digo, ¿te parece que esto puede venir de una? Busquemos, veamos si sale en el sitio web. O sea, esa podría ser una estrategia para acompañar a nuestros adultos mayores y sus consumos digitales, ¿no? Y con paciencia y con
cariño porque todos estamos muy enervados, ¿no? Entonces, cuidado, vamos a terminar retando a nuestros padres, porque nos Pero, llaman el grupo familiar de fake news. pero tus propuestas van en la línea más del dialogar, del tomarlo como un tema más de conversación, que un énfasis en el control. Y yo creo que a mí al menos eso me tranquiliza, ¿sí? O me abre ideas de cómo puedo abrir, quizás conversar más de esas cosas con mi hijo, que es cierto que TikTok para mí es un mundo desconocido y no se me había ocurrido que puede ser quizás un tema de conversación. O qué es lo que han estado escuchando de sus youtubers favoritos en los últimos días. Es cierto que no lo había considerado, como que el momento en que están en redes, a veces como que me siento que yo ya no estoy ahí, y puede ser interesante sumarse Te sacan a de ese participar mundo. sobre eso, sí. Creo, O capaz que yo no me he hecho el ánimo de sumarme, sí. Creo que también la comparación que ha hecho Mabel es muy importante, o sea, y surgió en algún momento de la conversación del día de hoy el tema de la empatía, y lo que tú mencionas, Mabel, están gestionando toda la situación a través de opciones de entretenimiento, y tal vez es más difícil comprenderlas para aquellos que no tenemos como opción primaria de entretenimiento el uso de redes o tecnología, pero equivale a lo que eran en nuestros tiempos los juegos, los juguetes o los juegos que empleábamos, ¿no? Entonces me parece también muy importante como padres comprender que para ellos es una opción de poder entretenerse o poder conectar con otros, y nos has dado estrategias muy importantes que permiten obtener información sin ser intrusivos sobre qué están consumiendo, que es importante también. Hemos hablado en su mayoría de redes sociales porque creo que es lo que estamos consumiendo de manera constante. Sin embargo, no dejamos de consumir televisión tampoco, y me gustaría también de pronto recomendar, consumimos televisión y tenemos varios noticieros al día, que de pronto también podamos hacer este filtro o este cuidado de la intensidad con la que consumimos la información, de pronto ver el noticiero de la noche. Porque si hay resoluciones o información que se va recolectando durante el día, seguramente en el noticiero de la noche ya va a estar compartida. Por ejemplo, esta semana hubo un rumor de lo del toque de queda y demás, y se generó mucha ansiedad en la gente respecto a eso. Entonces, de pronto esperar el de la noche o el de la media o el más tarde y decir, ok, si han habido resoluciones, me voy a informar en el noticiero, el último noticiero que transmiten, así durante el día puedo estar un poco más desconectado y un poco más eh, desintoxicado de parte de la información que consumimos. Bueno, Marcela, si nos puede compartir como los puntos, las conclusiones de la sesión de hoy y información de la siguiente sesión que Les tendremos la agradecemos a próxima todos por semana. acompañarnos y por la participación activa. Nos hemos extendido en el tiempo. Siempre nos hemos extendido y a medida que vamos conversando van saliendo cosas. Primero agradecemos la participación de todos ustedes, de que se han dado un tiempo del día domingo para seguir siendo una comunidad de contención, para tener un espacio de hablar de lo que nos está pasando. Carolina nos compartió algo muy importante que ha pasado esta semana, ¿no? Guayaquil ha pasado, como comenzamos, una situación muy grave. No estamos minimizando para nada la grave crisis de Guayaquil y los graves momentos de dolor que estamos viviendo los guayaquileños y todos aquellos que tienen familiares en Guayaquil, amigos en Guayaquil. Sí, estamos pasando momentos muy difíciles, pero nuestro consejo en medio de estos momentos difíciles, ¿qué es lo que escuchamos a nivel de los consejos de salud mental? Usted haga lo que usted puede controlar. ¿Qué es lo que nosotros podemos controlar? Nosotros podemos controlar qué consumimos en redes sociales y cómo lo consumimos. Entonces, ese es nuestro consejo en este momento. De la misma manera que tenemos los protocolos de salud, nuestro consejo es qué podemos consumir en redes sociales y cómo los consumimos. ¿Qué cosas positivas podemos hacer al respecto? ¿Qué hemos trabajado en la sesión de hoy? En la sesión de hoy hemos trabajado sobre el contagio emocional, sobre cómo las redes sociales tienen un factor de contagio de las emociones, ¿sí? Como ese emoticón que normalmente compartimos, que ahora es señal de estar bien o de estar mal, el dedo arriba o el dedo abajo, se ha convertido también en la forma en que nosotros compartimos las emociones, y entonces en este sentido tener responsabilidad en el compartir emociones, tener un filtro para compartir lo que consumimos. Podemos escoger buenas personas que sepamos que tienen ideas claras para que nos puedan acompañar y poder aclarar lo que estamos pensando, ¿sí?
que nos puedan ayudar a filtrar, poder reconocer las noticias falsas y nuestra responsabilidad en replicar esas noticias, poder también, como decía Bernardita en la sesión anterior sobre el ambiente familiar, crear también espacios respetuosos en nuestros WhatsApp para que nuestras familias permanezcan. Cada uno de ustedes puede tomar decisiones sobre cómo cuida sus redes sociales. Y bueno, y también buscarle los aspectos positivos a las redes, ¿no? Las redes tienen espacios de encuentro, tanta gente que nos ha llamado de fuera, conmovida con las noticias horrorosas de Guayaquil, dolorosas de Guayaquil, y que de alguna manera nos han hecho sentir que están preocupados por nosotros, que existimos, que valemos. También espacios, hay múltiples recursos para hacer encuentros de WhatsApp familiares. Ahora hacen hasta fiestas digitales. Haciendo un jueguito aquí en el Zoom, usted puede cambiar la escena y de repente están todos en el estadio y no, ¿cómo se llama? Ya va a ver si cambio hay muchos usos positivos de las redes sociales y tenemos que hacer. ¿Cuál es el eje de estas sesiones? Pensar que no podemos controlar lo que está afuera, pero sí que podemos controlar nuestra mente y tomar las mayores acciones para precautelar la salud mental de nuestra familia. Y sobre eso estamos trabajando. El día jueves, a esta misma hora, a las 5 de la tarde, nos acompaña Neva Milicic. Neva es una amiga de la Universidad Casa Grande, docente chilena, experta en temas de buen trato y en gestión de crisis, y vamos a hacer una sesión sobre duelo, manejo de dolor y resiliencia. Queremos que inviten, estamos necesitando trabajar el tema, no lo hemos querido trabajar con nosotros porque queremos que lo trabaje Neva con el mayor de los respetos. Están ustedes invitados a compartir y que haya gente que necesite estar en ese espacio que pueda venir, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos, gracias Héctor, gracias Alfredo, gracias Teresita, gracias quienes se han hecho una comunidad. Y gracias también por tener paciencia a nuestros errores tecnológicos, a las dificultades que nos van viendo más sueltas cada ocasión. Atrás de este trabajo hay muchísimas horas de trabajo, de pensar, de meditar, de procurar hacer un espacio de apoyo para todos. Muchas gracias, estamos aquí, nos veremos el próximo jueves. Recibirán la invitación por correo electrónico como siempre, igualmente 5 de la tarde. Igual les vamos a hacer llegar, antes de cerrar, les informamos que les vamos a hacer llegar el presentación de esta sesión, ¿sí? Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos.